Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. ¿Sabías que las becas del Ministerio de Educación se acaban de publicar y que estamos en plazo para presentar la solicitud? Si el año que viene vas a estudiar bachillerato, ciclos formativos de formación profesional, tanto de grado medio, de formación profesional inicial o de grado superior, si vas a estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas o si vas a ir a la universidad, esta beca te podría interesar porque cubren todos estos estudios y algunos más. Los requisitos no son muy exigentes y en este vídeo te explico los aspectos claves de la beca y cómo rellenar una solicitud paso a paso. ¿Empezamos? Veamos algunos aspectos claves de las becas. La primera es que los requisitos no son muy exigentes y eso permite que la pueda pedir mucha gente. Los requisitos académicos serían básicamente, dependen de la beca que vayas a pedir, pero básicamente es no estar repitiendo curso y tener de media al menos 5 puntos en el curso anterior, es decir, haberlo aprobado. Y luego hay unos criterios de renta que están divididos en tres categorías, aunque en la beca los llaman umbrales, y quedan exentas algunas personas que puedan tener acciones o una vivienda distinta de la vivienda habitual que esté en alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, para una unidad familiar de 4 personas, por ejemplo, estos serían los umbrales. Si la renta familiar es menor de 21.000 euros, estás en el umbral 1. Si es menor de 36.000, en el umbral 2. Y si estás entre 36.000 y 38.831, pues en el umbral 3. Hay mucha diferencia entre el umbral 1 y el umbral 2. Ahora vamos a ver la cuantía de las becas según los distintos umbrales. Si estás en el umbral 1, entonces te dan una beca de 1.700 euros. Eso es una parte fija. Y luego hay una parte variable que se calcula en función de la renta de tu unidad familiar y de las notas que tuviste el año pasado. Además, si necesitas hacer un cambio de residencia durante el curso, obtienes 1.600 euros más. Y por las notas, pues puedes obtener entre 50 y 125. Como mínimo recibirás 1.700 euros, pero bueno, probablemente pues se vaya a más dinero. En el umbral 2 tienes una renta básica de 300 euros. En los FP de grado básico serían de 350. Y además tienes una parte variable que se calcula en función de la renta de tu unidad familiar y de la nota media que obtuviste en el curso pasado. Además puedes obtener un extra de 1.600 euros si necesitas cambiar de residencia y otro extra si has tenido buenas notas. Y en el umbral 3 pues solo tienes una renta básica de 300 euros y si has tenido buenas notas pues lo puedes subir hasta 125 euros más. Es decir, como mínimo recibes 300 y como máximo pues hasta 425. No es una gran cuantía, pero es verdad que el nivel de renta es, yo creo, suficientemente elevado como para que lo puedan pedir muchas familias. Otros aspectos claves de las becas del Ministerio serían los siguientes. El plazo de presentación es hasta el 12 de mayo de 2022, y esto es importante, ahora lo explico mejor. Y luego hay dos tipos de becas, son para niveles posobligatorios, y entonces tendríamos niveles no universitarios, y aquí puede ser el bachillerato, formación profesional de grado medio y grado superior, enseñanzas artísticas, escuela oficial de idiomas, y otros, muchos, y luego para estudios universitarios. El funcionamiento de la solicitud es el siguiente. Hasta el 12 de mayo se presenta la solicitud con todos los datos económicos y académicos del curso anterior. Luego hay una revisión de los requisitos y en septiembre se vuelve a abrir la beca, pero simplemente para hacer una corrección de los estudios a realizar. Esto es importante porque supongamos que una persona quiere pedir la beca para hacer estudios en la universidad, pero luego resulta que en la selectividad pues no le ha ido bien del todo y entonces al final decide hacer una formación profesional de grado superior. Bueno, pues aquí podrías cambiar los estudios que quieres realizar y cambiar la solicitud. Es muy importante, por lo tanto, que si no has iniciado el proceso antes del 12 de mayo, no lo vas a poder hacer en septiembre. O sea que lo tienes que hacer ahora, aportar toda la documentación. Otro aspecto clave de la beca es que la solicitud la realiza el alumno. Entonces, para ello necesitas tener clave para operar con la administración y si no la tienes, que puede ser bastante normal, entonces tienes que registrarte. La parte siguiente, cuando hago un ejemplo, explico cómo se puede hacer este registro. Es importante que tengas en cuenta que completar la solicitud bien lleva su tiempo, probablemente más de un día, así que no lo dejes para el final, intenta empezarla unos días antes por si necesitas recopilar documentación para adjuntarla.
Existen además páginas web y teléfonos de ayuda y consulta. Además, en el minutaje de este vídeo está descrito qué hago en cada parte, como los distintos procesos de la solicitud. Ya por último te pediría que si te está resultando útil, te suscribas al canal y le des al me gusta. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejemplo de una solicitud completa. Vamos a escribir en Google becas MEC. Entonces, no nos interesa el primer resultado que sale de educación y FP, nos interesa el segundo que pone becaseducación.gov.es. Le damos aquí. Aquí nos aparece una portada explicando becas y ayudas, calendarios y plazos, etcétera, etcétera. Y nos vamos a pinchar aquí en donde pone tu beca así de fácil, ver más. Llegamos a esta página y en esta página bajamos un poquito y tenemos aquí las becas. Tenemos solicita tu beca, más información para becas para estudios no universitarios, como por ejemplo el bachillerato o la formación profesional, y más información para estudios universitarios. Le damos aquí a solicitar tu beca y aquí podemos entrar con clave si tenemos, o si no nos tenemos que registrar. Y ahora a continuación voy a explicar cómo se tiene que hacer este registro. Cuando hemos pinchado en registrar llegamos a una página donde aparecen estas dos ventanas. Nosotros vamos a pinchar en registro de persona física. Ahora llegamos a esta ventana donde tenemos que rellenar los datos, ponemos el nombre, apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, tipo de documento, pero es muy importante ponerlo exactamente igual a como aparecen en el documento de identificación. Si tú tienes un nombre compuesto, por ejemplo Felipe Juan Froilán, pues vas a tener que poner eso si eso es lo que aparece en tu DNI. Luego vamos a tener que poner el número de soporte, que es un numerito que aparece en el DNI o en el NIE. En el DNI es ese numerito que aparece ahí y se llama IDESP. Y en el NIE, pues para ver exactamente cuál es, tienes que pinchar aquí donde pone ayuda de identidad y te muestra un ejemplo. Después tendremos que poner una contraseña y repetirla, y el correo electrónico y el teléfono móvil. Es muy importante que en el correo electrónico pongáis un correo electrónico, un email personal. Si tenéis un email del instituto o del colegio en el que estáis, no lo pongáis ese, porque cuando salgáis de ese instituto puede que perdáis ese email y entonces perderíais el acceso a los datos de la beca. Por último, en el cuadro de declaraciones pinchamos aquí y aquí para dar nuestro consentimiento al tratamiento de datos y declaramos que todo lo que hemos puesto es cierto. Le damos a aceptar y después tenemos que entrar en el correo y activar la cuenta. Bueno, una vez que tenemos usuario y contraseña, los ponemos aquí y aquí donde marcan las flechas, le damos a acceder y entramos. También lo podemos hacer con clave, como ya hemos dicho anteriormente. Llegaremos a esta página y le damos a acceso al trámite. Nos aparecerá usted no tiene solicitudes en trámite, pinchamos donde pone acceso al trámite y comenzamos la solicitud. Entonces llegamos a una página donde aparecen unas instrucciones que hay que leer con detenimiento. En ellas nos dicen algunas cosas que ya se ha comentado, como por ejemplo que hay que pedir la beca ahora, pero que luego se podrá modificar para después decir en qué estudios finalmente se van a cursar. Y como he dicho, esto hay que leerlo bien, con detenimiento, porque es importante. Luego, siguiendo las instrucciones, pues leemos todo lo que nos pone y finalmente pinchamos en continuar. Llegamos a la ventana de aceptación y autorización, aparecerán nuestros datos recogidos y tendremos que ingresar la fecha de nacimiento. Si somos menores de edad y ponemos una fecha de nacimiento menor de edad, por lo tanto, ahí, entonces dice, importante, es necesario que estos datos correspondan al estudiante si es mayor de 14 años. Por ello debe estar registrado en la sede electrónica. Registrarse en la sede electrónica es lo que hemos explicado antes. Luego pondremos si el documento de identidad corresponde a nosotros o a nuestros padres. Si hemos metido una fecha menor de una persona menor de 18 años, esto automáticamente nos va a clicar en no, o sea, lo calcula directamente. Y entonces nuestros padres tendrán que autorizar pinchando en autorizo y en declara, o sea, tienen que leerse esto y hacer clic en las dos pestañitas, en los dos cuadritos, y continuamos. Si eres mayor de 18 años, entonces en la casillita de es mayor de 18 años se pondrá automáticamente un sí, y ahora tendrás que pinchar tú, autorizar y declarar lo que pone ahí. Cuando lo hayas hecho, le das a continuar. Luego hay una advertencia de la protección de datos que podemos leer, información típica al respecto. Llegamos a la ventana de datos identificativos del estudiante, verificación del documento de identidad.
aparecerán nuestros datos otra vez y tendremos que volver a meter el IDESP o el NIEN en su caso y la fecha de validez. Recuerdo que el IDESP es ese numerito que aparece ahí y una vez que lo hemos hecho le damos a continuar. Bueno, ya llegamos a la ventana de solicitud de beca general en el apartado A, datos personales de la estudiante. Bueno, aquí los datos ya vendrán recogidos, es decir, primer apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento y todo esto ya te lo recoge porque ya los has ingresado. Tienes que comprobar si están correctos y aquí tienes que poner pues el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la situación laboral y si tienes algún tipo de discapacidad. Un ejemplo podría ser sexo hombre, estado civil soltero, situación laboral estudiante, discapacidad sin discapacidad, pero bueno, cada uno que ponga lo que corresponda. Ahora llegamos a la ventana B de domicilio familiar, o el cuadrado B. Aquí tendremos que poner nuestro domicilio, el tipo de vía, calle, número, provincia, etcétera, etcétera. Luego en el buscador podéis poner una palabra relativa a vuestro municipio. Si sois de Madrid, por ejemplo, podéis poner Madrid y aparecen todos los municipios donde esté la palabra Madrid. Pues Humanes de Madrid, Rivas hacia Madrid. Entonces, en mi caso, por ejemplo, podría ser Madrid-Madrid y pincho ahí. Llegamos a la pestaña C de datos bancarios, cuenta donde se desea recibir el importe de la beca. Bueno, aquí es muy importante ser titular o cotitular de esa cuenta, es decir, el alumno, el estudiante, tiene que ser cotitular de esa cuenta, tiene que tener una cuenta bancaria y si no la tiene, se la tiene que hacer o sus padres le tienen que hacer titulares de una que ellos tengan. Cuando ya la tienes, pues metes el código IBAN, que eso es muy fácil, es un codiguito que tienen todas las cuentas bancarias y ya está. En el recuadro de datos económicos hay que clicar en todas estas pestañitas que hay aquí o puntitos y contestarlos a todos. Si no los contestas a todos, como aparece en la imagen, pues no te preocupes que cuando quieras pasar de pantalla te lo va a recordar. Así que hay que marcarlos todos. Constituye una unidad familiar independiente si estás independizado y vives por tus medios. Si tú vives en casa de tus padres, ahí tendrías que poner no. Bueno, cuando ya hemos hecho clic en todas, le damos a guardar, muy importante, y después le damos a siguiente. El siguiente cuadro que tenemos que rellenar es el E, miembros de la unidad familiar. Ahí aparecerás tú con tus datos, tu DNI, tu nombre, etcétera, etcétera, tu fecha de nacimiento. Y tendrás que agregar a todos los familiares de la unidad familiar. Ahí en ese cuadrito tienes que poner el número de personas que viven en tu casa, tu unidad familiar. Pues si sois padre, madre, hermano, hermana, pues ahí pondrías 4, por ejemplo. Voy a añadir un familiar, por ejemplo, voy a añadir a la madre. Entonces tendré que poner el apellido, segundo apellido, nombre. Luego tendré que poner el tipo de documento, con la fecha de nacimiento y todo. Y tendré que poner el IDESP o el IXESP en caso de que sea un NIE. Entonces aquí, para hacer esta parte, pues necesitas tener los DNIs de tus padres y tus hermanos y hermanas en caso de que estén, porque es necesario que estén todos. Como te habrás figurado, los datos que he metido son todos falsos. Mi madre no se llama Marisa Benzema y yo tampoco soy Karim Benzema, una pena. Pero si ocurre esto, te va a aparecer esta advertencia que dice: los datos de identidad proporcionados no coinciden con los existentes en las bases de datos de la Dirección General de Policía. Por favor, compruebe que ha introducido correctamente los datos. Si lo veis, es posible que es que hayáis metido algo mal. Entonces, revisar bien vuestra solicitud. Cuando hemos añadido un familiar nos aparecerá ahí, debajo de donde estamos nosotros, y aquí a la derecha aparecen dos casillas, una en verde y una en rojo. Si pinchamos en la verde podemos editar algún dato del familiar que hemos metido, y si pinchamos en la de rojo eliminaremos a ese familiar. Posteriormente llegamos al cuadrado F, situaciones que declara el estudiante que deberán justificarse que concurran a 31 de diciembre de 2021. Esto es para la beca del curso 2022-2023. Entonces, profesión del sustentador principal de la familia. Pinchamos ahí, pues tenemos que poner la profesión de nuestro padre o nuestra madre. Si tenemos uno de los dos progenitores en paro, pues la del otro. Luego, condición de familia numerosa. Si somos familia numerosa, pinchamos que sí. Si somos familia numerosa de categoría especial, lo pinchamos también. En la beca no es incompatible con otros descuentos que puedan existir por ser familia numerosa. Y luego pincharemos ahí si somos familia, o sea, una unidad familiar monoparental, es decir, que solo hay un progenitor. Después le damos a guardar como siempre y finalmente a siguiente.
Y llegamos al cuadro G de datos académicos del curso actual 21-22 o anteriores. Solo si no estudia en este curso responda respecto del último curso en el que haya realizado estudios. Posee algún título académico oficial o lo obtendrá en el curso 2021-2022, pues ahí contestáis. En el cuadro donde pone indique los títulos académicos oficiales que posee o que obtendrá en el curso 2021-2022, pues rellenáis. Yo he puesto ahí graduado en eso y título de bachiller. Supongamos que terminas bachillerato este año, pues pones eso. Indique el año académico de los últimos estudios que ha cursado. Si estáis cursando algo este año, pues tendríais que poner 2021-2022. Y si son estudios universitarios, si no son estudios universitarios, ahí clicáis no. Cuando hacéis eso, os aparecen todas estas campos a rellenar. Vamos rellenando estos campos, ponemos la provincia, por ejemplo Madrid, y vamos a buscar una palabra relacionada con el nombre de nuestro centro probablemente, o la calle, por ejemplo. Yo he buscado la palabra Maeztu y me han salido los centros que tienen ese nombre o que están en una calle con ese nombre. Y he cogido el Ramiro Maeztu, por ejemplo, y luego habría que, una vez que le das ahí, ya aparecerá la denominación genérica, el domicilio, eso aparece de forma automática. Bueno, vamos ahora con el cuadro H, que es relativo a los datos académicos de 2022 y 2023. Que esto es precisamente lo que se va a poder cambiar luego más adelante en septiembre. Entonces aquí nos lo dicen, dice, muy importante, debe responder necesariamente algunas cuestiones sobre su situación académica básica para que podamos asignarle una unidad de becas tramitadora. Por tanto, si aún no sabe si realizará la prueba de acceso a la universidad este curso ni los estudios que cursará en 2022-2023, marque aquellas opciones que prevea o considere más probables. Cuando se le notifique si reúnen los requisitos o no económicos, se dará nuevo acceso a esta solicitud para que puedan modificar los datos académicos que no sean correctos. Entonces, bueno, nos lo dejan aquí bien claro. Aquí tenemos que poner lo que pensamos que vamos a hacer. Entonces, seguimos en el H y aquí lo primero que vamos a rellenar es este cuadrito de aquí que dice Estudios Universitarios 2022-2023. Podemos poner sí o no. En función de lo que pongamos, lo que nos va a aparecer aquí va a ser diferente. Entonces le voy a dar a que sí y luego haremos otro ejemplo con los otros. Lo siguiente que me van a preguntar es si voy a realizar la prueba de acceso a la universidad en este curso. Si marco que sí, pues me va a impedir que ponga la universidad donde la voy a hacer. En este caso he puesto la Complutense de Madrid, pero en teoría aparecen todas las universidades donde se realizan pruebas de acceso a la universidad. Y luego te va a pedir si quieres completar la información académica del curso 2022-2023 o no. Si no quieres completarla, marcas el no y ya estaríamos casi terminando la solicitud. Y si la quieres completar, pues te explico ahora mismo. Si le damos a que sí queremos completar la información académica del curso 22-23, luego tenemos que indicar la universidad donde vamos a cursar los estudios. Y tendremos que teclear algo relacionado con los estudios que queremos hacer. Tecleamos ahí y después de escribirlo no le damos a la lupa, sino que le damos a este botoncito de aquí. Y aquí me salen todos los estudios de la Universidad Complutense, en este caso, relacionados con farmacia. Tenemos graduado, máster, lo que sea. Pinchamos en el que queremos. Una vez que hemos elegido el centro, se nos va a completar algunos campos, por ejemplo, el nombre del centro, el domicilio y la localidad. Y después tendré que elegir el curso que voy a hacer el año siguiente. Luego tendremos que poner si los estudios son presenciales o en qué modalidad, si se van a extinguir sin docencia presencial. Esto me lo ha puesto que no automáticamente cuando he elegido el grado en farmacia, así que supongo que os pasará igual. La distancia en kilómetros al domicilio familiar y si se va a disfrutar de alguna otra beca. Yo en este caso ponemos que no. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo, suponiendo que lo que queremos es estudiar unos estudios no universitarios, por ejemplo, un ciclo formativo de grado superior de formación profesional. Entonces, seguimos en el cuadro H, estudios académicos 2022-2023, y aquí donde me pide si voy a hacer estudios universitarios, marco que no. Entonces se me despliegan una serie de campos, aquí solo he puesto los primeros, y procedemos a rellenarlos. Voy a elegir un centro esta vez en Almería, busco una palabra relacionada con el centro, por ejemplo Ángeles, porque me quiero matricular en el IES Los Ángeles y entonces pincho en esa casillita de aquí y ahí lo encuentro, que está en la calle Maestría 2. Lo selecciono.
Una vez que lo he seleccionado, se me completan de forma automática una serie de campos, el código de centro, denominación genérica, etcétera, etcétera. Y lo que yo sí que tengo que poner son los estudios que voy a cursar, por ejemplo, un ciclo formativo de grado superior de formación profesional, el curso, el número de horas lectivas semanales solo en el caso de enseñanzas artísticas profesionales, el número de estudios de oferta específica a personas adultas, no, en principio no es en modalidad adultos, o bachillerato nocturno, esto marco que no. Voy a realizar estudios presenciales y la distancia en kilómetros entre el centro y el domicilio familiar. Bueno, ya estamos a puntito de terminar la solicitud. Estamos en el recuadro I sobre datos sobre la residencia que habitará durante el curso 22-23. Si residirá fuera de su domicilio familiar durante el curso, marcamos que sí, y si no, marcamos que no. Tenemos que marcar una de estas dos. Y te dice, y esto es importante, si va a residir fuera del domicilio familiar durante el curso 22-23 y aún no conoce los datos sobre la vivienda en que se va a alojar, puede dejar sin cumplimentar esta información. Podrá introducir esos datos en el mes de septiembre. Esta es otra cosa que podemos modificar después. Y entonces, ahora, si le damos que sí, pues nos abre un campo. Lo primero que nos pregunta es si conocemos el domicilio en el que vamos a estar. Y luego, pues, toda una serie de campos sobre la localidad y el sitio donde se encuentra esa vivienda. Solo quedaría rellenar el apartado J, que es voluntario, si quieres hacer alguna observación. Y después yo recomiendo que guardéis y posteriormente pasáis a firmar y presentar la solicitud. Y ya estaría todo. Mucha suerte. Espero que te den la beca. Te dejo aquí otros vídeos que enlazan a otras becas y a otra información que te puede interesar. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.